Buen día, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que para mí es un placer poder compartir este panel, conversatorio, y los voy a ir presentando con Cecilio Flemati, periodista, conductor de radio, de TV, para Alberto Medina Méndez, también es periodista, conductor, analista político, un amigo por sobre todas las cosas. Y bueno, Alejandro Nató, que bueno, todos te conocen, pero tengo que cumplir con las formalidades de hacer esta presentación. Sabemos que sos abogado, más sería mediador, que sos especialista en conflictos sociales complejos, que sos el presidente internacional de CIEDEPA, coordinador académico del Instituto Latinoamericano de Lowman, entre otras tantas ítems en tu CV, en tu biografía, pero por sobre todo una gran persona que estimo mucho y que realmente es un honor poder estar compartiendo con ustedes este panel conversatorio. Creo que es más un conversatorio que llamamos los conflictos en los medios de comunicación. Así que, en primer lugar, bienvenidos. Y Ale, si querés darle un marco, un contexto de este conversatorio, si querés comenzar. Sí, Leo, con mucho gusto. En principio, encantado de estar aquí compartiendo este lindo espacio que generás con el Congreso Americano, y el hecho de haber puesto dentro del programa, en debate, el tema, la cuestión de los medios de comunicación y su rol en los conflictos, a mí me parece que es muy apropiado y al mismo tiempo un desafío porque tiene que ser incorporado definitivamente a lo que es nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver los conflictos, el rol de los medios, el lugar que ocupan los medios en el conflicto, los medios en medio del conflicto. Y así es que a partir del poder que tienen los medios de segmentar, recortar, posicionar la noticia, hay que ver si la noticia termina siendo la noticia, o sea, los hechos son los hechos, o los hechos se alteran, o los hechos se distorsionan, o los hechos terminan siendo nulificados, desaparecen, existen pero no están porque no están en los medios. O sea, el rol de los medios es central, pero también el rol de los periodistas es importante. Y cuando digo el rol de los periodistas, digo, los periodistas trabajan en los medios de comunicación. Siempre hay un espacio de posibilidad para hacer buen periodismo. Buen periodismo es posicionar una noticia para que en una vida democrática la gente, las personas, el radio escucha, las televidentes y los lectores tengan una mejor decisión en la vida democrática. Claro que esto es contrastando la fuente, esto es buscando que se posicionen todas las voces, no tomando como materia prima la violencia, y sin embargo, bueno, a partir de determinado tipo de posicionamiento de los propios medios de comunicación, esto se termina distorsionando, y a veces los medios posicionan el conflicto en un lugar donde no está el conflicto, sino donde los medios le conviene que esté el conflicto. O sea, el conflicto se amolda a la agenda del medio y los medios posicionan el conflicto como les conviene. Esto termina siendo más que una distorsión, una anulación o una alteración. Esto termina siendo un posicionamiento político por parte de los medios o un posicionamiento económico. Yo tengo algunos conflictos emblemáticos que quiero tomar como punto de referencia. Trabajé en Bolivia y tengo el TIMNIS, en la Argentina el indoamericano, pero ir a los conflictos emblemáticos de otros países me parece que sería muy interesante que cada uno haga referencia de su conflicto emblemático y vea cómo se posicionaron los medios. Los medios atendieron a su necesidad política y a su necesidad económica más que al conflicto en sí, a mostrar los hechos en sí, a abrir el abanico de posibilidades para que todos tengan diferentes voces y sean verdaderamente informados.
lo que tiene que hacer un medio es superar la tensión, no tensionar más. Bueno, esto no pasa. Y al no pasar en esos conflictos emblemáticos, quiero tomar uno simplemente que hubo hace poco acá en Barrio Norte, con unos jóvenes que bailaban en contra de la cuarentena y al mismo tiempo desafiantes e interpelando a la sociedad en nombre de la libertad, una especie de actitud libertaria. Y la verdad que los medios ahí se posicionaron también, algunos, lógicamente, los que no estaban de acuerdo con eso no mostraron nada, y otros, los que estaban de acuerdo con eso, hacían una especie de posicionamiento enorme, lo mostraban muchas veces, era la gran noticia, te ponían último momento. Bueno, este tipo de cosas en los medios lo que hace es reposicionar el conflicto en otro lugar, es hacer que la opinión pública, más que una información, tenga una visión sesgada a partir de lo que los medios les dan, y llevan a los medios y a los propios periodistas que se prestan a esto a ser actores centrales del conflicto. No deberían ser los actores centrales, deberían ser actores indirectos que contribuyan para que haya una mejor visión por parte de la sociedad. Bueno, por ahí voy para poner algunos temas arriba de la mesa y después empezamos a conversar entre todos. Va a ser un gusto. Excelente, excelente, Ale. Lo primero que se me ocurre es preguntarle a Alberto y a Cecilio, es, como periodistas, ¿qué visión tienen ellos cuando les llega una noticia de un conflicto, ¿no? Sobre todo cuando es de relevancia. ¿Qué visión tienen? ¿Cuál es el análisis que hacen como periodistas? ¿Cómo transmiten la noticia? ¿Qué tipo de ejercicio hacen antes de transmitirlo, o cómo funciona, o cómo ven en ese marco que comentaba recién Ale? Cecilio. Sí, yo creo que primero es un gusto poder participar. Yo creo que los medios, primero revisaría qué son los medios hoy, porque nos quedamos con la sensación de que los medios son un canal de televisión, una radio o un diario. Eso ya ha quedado obsoleto, y por allí, increíblemente, porque hablamos de mucha improvisación, hoy por hoy las redes sociales han ocupado el lugar de los medios de comunicación, pero no solamente las redes sociales como un ente. Por allí personas individuales que no están preparadas, que carecen de profesionalismo, ocupan ese espacio. ¿Y por qué digo que ocupan ese espacio? Porque genera una caja de resonancia mucho más importante. Por allí, un influencer que hace las veces de periodista o de pseudo periodista con 4, 5 millones de seguidores, y cada publicación hablando sobre un conflicto, no solamente instalándolo, sino que muchas veces creando los conflictos, que esa es una situación bastante problemática, generan una situación muy, muy confusa a partir de un conflicto o a partir de una información. Por eso los medios de comunicación me parece que ya dejaron de ser, no sé qué creen ustedes, un canal de televisión, una radio o un diario. Bueno, de papel ya ni hablar. Cuando digo diarios me refiero a los portales. Me parece que eso es lo primero que deberíamos determinar. Y después, en relación a cómo recibimos la pregunta que hacías, Leonardo, a cómo recibimos la noticia, tenemos la variedad que quieras del modo de expresarla, del modo de contarla. En mi situación personal, procuro no, al margen de que yo considero que no existe el periodismo independiente, me parece que es algo, es como una frase remanida, pero que en verdad no existe. La verdad que, siendo lo más objetivo posible, lo abro, lo planteo y procuro analizarlo con los especialistas. Me parece que los conflictos hay que tratarlos de esa manera. Los periodistas no sabemos de todo.
no podemos ser grandes opinólogos de todo. Me parece que tenemos que en nuestros espacios abrir juego a las personas que están preparadas para opinar y ayudarnos a desentramar y a resolver cada conflicto según sea el área en la que se plantee. Alberto. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Leo, por este esfuerzo gigantesco de llevar adelante un evento de estas características, que no es la primera vez que lo haces, pero sí con esta modalidad. En segundo lugar, saludar a los amigos que están compartiendo este panel. Para mí es un honor compartir este espacio con Cecilia y con Alejandro. Suscribo buena parte de lo que han dicho e intentando sumarle un poco elementos a esto, me animo a hacer algún planteo disruptivo, ¿no? Yo creo que parte del rol del periodismo, que insisto, coincido con Cecilio, no es lo mismo que el rol de los medios, el rol del periodismo también está en descubrir el conflicto. Voy a tomar un ejemplo de estos días, ¿no? El debate cuarentena sí, cuarentena no, es un debate necesario. Es decir, no es un conflicto que necesariamente tenga, digamos, las connotaciones negativas del conflicto. Requiere un debate, requiere un análisis, inclusive requiere un análisis temporal. Hoy estamos discutiendo si la cuarentena al principio estuvo bien, pero ahora tal vez no. Es decir, que frente al mismo debate o al mismo dilema, la temporalidad juega una clave. Y el periodismo está para abrir el juego, para mostrar voces distintas, inclusive para generar el debate. Ahora, después está el rol que a mi juicio deberíamos tener como periodistas, que es concentrarnos en la discusión del tema y no concentrarnos en la discusión lateral que tiene que ver con los intereses a partir del tema. Una cosa es discutir si la cuarentena es razonable, conveniente, cuáles son sus efectos positivos, negativos, y otra cosa es ser parte del juego, de la escenografía montada, a partir de qué le conviene a cada interés económico, político, partidario, hablar de esta cuestión. Voy a dar un ejemplo como periodista del interior, voy a dar un ejemplo, ¿no? Hoy estamos consumidos por el debate de AMBA en este tema, por tomar un conflicto, ¿no? El debate de AMBA es un debate que no tiene absolutamente nada que ver con el debate de la provincia de Santa Fe, Corrientes o Chubut. Digamos, no tiene ningún paralelo porque lo que está pasando en esa metrópoli es de características muy propias de la metrópoli. Alguien me dirá, bueno, pero es el 40% de la población. Ok, es el 40%, no es el 80% de la población. Y condiciona al resto, sí, estamos de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser el rol del periodismo, tanto de la capital federal como el periodismo del mal llamado, para poder discutir este tema? Bueno, hay que mirar todas las ópticas, hay que ver cómo le impacta a la gente que vive allí, cómo le impacta a la gente que no vive allí, y ahí hay múltiples visiones, aristas, verdades, es decir, no es un conflicto tan blanco o negro, digamos, tan fácil de dirimir. Y creo que el rol del periodismo ahí es tratar de mostrar estas otras aristas que no están en el juego, porque si no la discusión termina siendo reduccionista, y a mí por lo menos me fascina de la actividad periodística la búsqueda de las aristas no convencionales, ¿no? Y creo que ese es un rol, digamos, minimizado a mi juicio en este intercambio. ¿No crees, Alberto? A todos les pregunto que si no se fanatiza, si no se traza una línea, si no se plantea o no se agranda la grieta, da la sensación de que la información no vende, que no sirve. Si uno plantea de manera objetiva e imparcial una noticia, da la sensación de que no vende. En relación a la cuarentena, me parece súper interesante lo que decís, y yo me lo he planteado también en mi programa de radio. Que cuánto tiempo le puedo, en una radio absolutamente federal como es Radio Rivadavia, cuánto tiempo le puedo dedicar cuando yo recibo llamados permanentemente de distintos lugares del país, cuánto le puedo dedicar a hablar a la situación o circunscribirlo a hablar solamente de AMBA. Y volviendo, ¿es necesario plantear cuarentena sí, cuarentena no? ¿O eso es lo que vende para escuchar los fanáticos a favor y los fanáticos en contra? Digo, ahí nosotros los medios o nosotros los periodistas, ¿no estamos creando un conflicto que por ahí no es tal? Sí, también se crea conflicto habilitando algunas voces. Alguna vez nos ha pasado discutir en el programa de radio incluso, lo que implica dejar de decir cualquier cosa dentro de los medios, ¿no? Cuando digo cualquier cosa no es
cuestionar o censurar la libertad de expresión, sino habilitar voces que sean más polarizantes todavía, en nombre de escucho al oyente. Y la verdad que estos son juegos, son manipulaciones que se hacen desde los medios, a veces sin saber lo que se está haciendo, y que no hacen otra cosa que, bueno, que seguir con la lógica binaria. Yo creo que la espectacularidad en los medios sigue siendo parte de lo que se vende. Pareciera ser que no es noticia, o pareciera ser que no es parte de la agenda de debate, si no se posiciona un tema con escándalo, y si no se posiciona un tema con unos contra otros en esa lógica binaria, ¿no? O sea, con estigmas, con rótulos, con etiquetamientos. A mí me parece que hay una responsabilidad por parte de los periodistas muy fuerte, y hay una ética en la cual, y hemos trabajado mucho con esto, en verdad. Yo tuve un programa en Bolivia 3 años trabajando con todos los actores de la vida asociativa del periodismo, y donde los mismos periodistas planteaban, no me doy cuenta que estoy haciendo esto, o creo que esto es lo que le gusta a la gente y por eso lo posiciono así. Entonces, ¿hasta dónde en la enseñanza de lo que es el ser periodista, hasta dónde en la exigencia que tienen los medios para vender, no se manipula, no se hace de algún modo una especie de potenciación de las cosas que verdaderamente no deberían potenciarse? Porque los medios deberían ayudar a atizar, deberían contribuir para visibilizar determinado tipo de temas que eleven el debate público, y no que se enloden en la lógica binaria de los unos contra los otros para tomar mayor tipo de estado de rating o mismo posicionamiento público de cada uno de los medios. Porque los periodistas son funcionales a los medios. Esto me gustaría charlarlo con ustedes. Es raro decir esto, y no me meto con aquel que tiene que comer, en algún lado tiene que comer. O sea, un periodista tiene que trabajar donde puede trabajar. Pero de algún modo los periodistas se van moldeando a lo que el propio medio le va exigiendo. Cuando digo esto, digo, los periodistas tienen posibilidad de hacer algún grado de distinción entre lo que es una buena práctica y lo que es trabajar exclusivamente con la línea editorial del medio. Pero hay veces que se mimetizan demasiado. Sí, yo suscribo, apoyando lo que plantea Alejandro. Creo que hay un rol ético, como pasa en todas las profesiones, ¿no? O sea, uno puede ser abogado y aplicar ética, y puede ser médico y hacerlo o no hacerlo, y creo que a nosotros nos pasa un poco lo mismo. En este doble juego, que coincido con Alejandro, un equilibrio fino entre los intereses del medio en lo económico y los intereses del medio en lo político, que muchas veces, hay que decirlo también con todas las letras, la política, sobre todo la política contemporánea, vive mucho de lo binario, y no es un fenómeno argentino sino que es un fenómeno global. A ver, la famosa grieta nuestra tiene otros nombres en otros países, pero funciona de un modo bastante similar, con otros componentes y otros ingredientes. Y es cierto también, y acá me gustaría sumar un actor que me parece que lo estamos obviando o minimizando, que es el lector, el oyente, el televidente, que en algún punto, digamos, no espera leer la noticia hoy de cuántos muertos de cáncer o de SIDA hay. La noticia que espera esta noche es la cantidad de muertos por COVID y cuántos internados hay en terapia intensiva. Digamos, la otra noticia no es noticia. Como nos pasan los casos policiales, digamos, no es una noticia que hoy hay 17 detenidos por hurtos menores. La noticia es que hubo un asesinato. Entonces, hay también del lado de la demanda una jerarquización. Hoy la tecnología nos permite mirar esto. Entro a un medio de comunicación y puedo rankear las noticias más leídas. Y la noticia más leída no es un artículo de opinión que intenta buscar consensos y apaciguar los ánimos, sino que la noticia más leída probablemente sea un crimen macabro y rodeado de sangre y destrozos, digamos, ¿no? O sea, también hay una demanda que empuja a los medios de comunicación, a los periodistas, a responder a esa demanda. Esto es como si en el mercado yo quisiera vender mermelada de un gusto que no consume nadie, mientras la mermelada de durazno es la que más se vende, digamos, ¿no?
¿Qué hace todo el mundo? ¿Fabrica mermelada de durazno? Porque es lo que, en definitiva, el mercado me está reclamando, aunque no necesariamente sea la mermelada más rica en el ejemplo. Con lo cual, digo, incorporemos en el juego al actor mercado y no lo imaginemos tan inofensivo, ¿no? No es que yo hago lo que el mercado me pide, pobrecito de mí, sino que también el mercado me pone una presión tan potente o más que la del medio de comunicación y la agenda política. Sucede también que al oyente... Ahí me gustaría... Sí, perdón. No, adelante, Cecilio. Ahora quería hacer una otra pregunta, pero cerrá. Sí, no, decía que al oyente y al televidente y al consumidor de redes sociales le generamos la doble tarea, porque al margen de escuchar la noticia, tiene que después tratar de desarmarla en función del medio que le está comunicando, más allá de la autodeterminación y del trabajo que tengan que hacer para procurar encontrar la noticia sin el conflicto y sin la impronta que le pone cada medio por su ideología o por sus intereses políticos y económicos. Y yo creo que hoy por hoy, con tanto ejercicio de división y demás, como bien decía Alberto, no hay que subestimar a la gente que está del otro lado de un medio de comunicación, porque ya tienen claro a dónde encontrar la noticia del modo más puro posible. Difícilmente en algún sitio la encontremos absolutamente virgen, solamente la noticia o el conflicto planteado. Entonces, el oyente y el televidente ya tiene el ejercicio, ya no es como hace 10 o 15 años atrás que se sorprendía o se comía toda la operación que circulaba por los medios. Sí, eso, y después me gustaría volver, Cecilio, porque la verdad me voy a poner más cómodo, ¿no? De ponerme al lado del espectador y bueno, obviamente, esto que decís vos de avalar o ir o dónde buscar o directamente ni mirar al resto. O sea, vas al lugar que vos crees más confiable y te basás en esos puntos de noticia. Ahora, me gustaría volver un poquito al principio, hoy cuando, que para mí es, no podés dejar afuera, pero que me gustaría saber su opinión. Hoy cuando Cecilio y Alberto también lo habla continuamente, los influencers, ¿no? Las redes sociales y los influencers. Entonces, ¿a dónde la pregunta sería, ¿no? Porque como periodistas muchas veces me parece a mí, me pongo del lado cómodo, ¿no? Del espectador, me parece a mí que es preferible o prefieren llamar a un influencer que decía vos, que tiene 4, 5, 6 millones de seguidores, que no sabe del tema y se polariza y tiene un discurso polarizado, con esto que marcaba hoy Alejandro, en vez de traer especialistas, ¿sí?, que traten el tema. Pandemia, en este caso en los últimos meses, o algún tema en específico. Preferimos traer a un actor o algún influencer que tenga millones de seguidores, que hable sobre el aborto, y no traer especialistas para que puedan debatir el tema. Y el otro punto sería, nos ponemos en el lado muy cómodo de pedirle todo al periodismo que hagan lo que no hace el resto de la población, que es debatir coherentemente con especialistas, hablar con algún tipo de expertise y no hablar sin saber. Esa sería la otra. ¿Se lo pedimos al periodismo todo lo que no hacemos el resto? Sí, Cecilio, Alberto y Ale, no sé dónde anda. Ale, me parece que lo perdimos. Sí, yo creo que sí. Lo que sucede es que quienes estamos comunicando y quienes estamos representando un medio de comunicación con nuestras propias opiniones en las redes sociales como comunicadores, tenemos que ser responsables. A mi vecina, si se le da la gana de en un bar hablar con sus amigas sobre la pandemia y jugar un rato a ser infectóloga o a ser especialista en reforma judicial o lo que fuere, está en todo su derecho. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser precisos, de ser quirúrgicos y de no panelear, como yo suelo decir, porque somos los especialistas, somos campeones mundiales en opinología. Nosotros los argentinos, y ahora me pongo en el lugar de los periodistas. Sería muy responsable que yo me ponga a hablar
en mi programa de radio o en mis redes sobre cuándo va a llegar el pico, si en verdad el suero hiperinmune de los caballos va a ser efectivo. No, porque no sé. Y lamentablemente, y no quiero hacer periodismo de periodistas, está lleno de comunicadores que por un rato son infectólogos, en otro momento son especialistas en derecho constitucional, y así. Sí, yo creo que la responsabilidad, estando en los medios de comunicación, es nuestra. No le endilgaría nada o no le pediría nada al oyente que está del otro lado. Sí, yo querría sumar en eso, hay una mala prensa, digamos, que está apoyada, como suele pasar en todos los órdenes de la vida, en algunos casos extremos, ¿no? Y no en todos. Yo creo que los influencers tienen su rol, ocupan un segmento de mercado que los medios de comunicación por alguna razón no cubren. En definitiva, no es ni más ni menos que una solución que han encontrado algunos para posiciones inclusive extremas, que no tienen cabida en los medios de comunicación masivos. O sea, por eso crecen por ese lado. Es decir, un influencer probablemente pueda manejar posiciones, digamos, poco masivas y generar cierta masividad porque lo generan un nicho en una especie de espacio muy específico. Los medios de comunicación más tradicionales tienen también su público más masivo, valga la redundancia, y tratan de conformar a una parte significativa de la sociedad. O representarla, ¿por qué no? Una representación que no es política ni democrática, pero representan ese espacio de ideas, qué sé yo, voy a lo extremo, ¿no? Página 12 representa un segmento de la sociedad que tiene ciertos valores e ideas, del otro lado del mostrador, La Nación representará otro espacio que tiene otra escala de valores. Yo rescato esos dos ejemplos, porque me parece que son ejemplos del mundo contemporáneo, con los cuales uno puede estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que uno entra ahí y sabe con qué se va a encontrar, digamos, digamos, el frasco dice dulce de leche y adentro hay dulce de leche, ¿sí? Me preocupa más, en todo caso, algún sector de los medios de comunicación en los que, digamos, compro dulce de leche y adentro puede ser que haya sal, digamos, ¿no? Y eso sí me parece un problema más grave desde el punto de vista ético, como planteaba hoy Alejandro. Creo que los influencers cubren un espacio no cubierto, si no existirían. Si no representaran a nadie, no tendrían miles de seguidores. También creo que hay un fenómeno novedoso, hablando de la pandemia, y a mi juicio positivo, que es que las redes sociales perdieron un poco de calidad en los últimos meses, producto de que la gente se dio cuenta que en las redes sociales circula cualquier cosa, y los medios tradicionales le dan cierto marco de garantía respecto a que la información que tengo ahí es un poco más veraz. A ver, si quiero saber si salió la vacuna o no, no me fijo en un posteo cualquiera de las redes sociales, ¿sí? Me fijo en algún medio de comunicación y veo si la vacuna de Oxford, por dar un ejemplo, o la de Pfizer, aparece en más de un medio de comunicación de los tradicionales. Si aparecen varios es porque la noticia es cierta, y esto no es una práctica periodística, los ciudadanos también se dan cuenta de esto, y eso ha hecho perder mucha fuerza a las redes sociales, porque se dio cuenta la gente que ahí circula cualquier cosa, y en pandemia se dio cuenta más de lo habitual, digo, ¿sí? Y eso me parece un fenómeno positivo. Ahora, le pone otra vez a los medios de comunicación la mochila de la responsabilidad de que lo que está ahí adentro es relativamente cierto, o tiene por lo menos una fuerza de verdad superior. Por eso digo, son fenómenos contemporáneos, los influencers son parte del paisaje. No creo que todo lo que sea influencer sea necesariamente malo, creo que hay mucho ahí también valioso. Y de hecho creo que los medios de comunicación tenemos una parte de la agenda en la que también rescatamos cosas de ahí, digamos, ¿sí? Y yo creo que en definitiva, para seguir la línea de Alejandro y también la de Cecilio, creo que nosotros tenemos una tarea que consiste en buscar los consensos o encontrar espacios comunes, bajar un poco el tono de la confrontación. A mí no me parece un problema el conflicto en sí, me preocupa el tono del conflicto. Es decir, yo puedo discutir con mi esposa o puedo discutir con mis hijos o con mi vecino. El tema es la escala de la discusión y el desenlace del conflicto, ¿sí? O sea, si el desenlace del conflicto es un desenlace de acuerdos, en buena hora el conflicto, ¿sí?
En muchos casos el conflicto también es necesario, te diría. De esto sabemos vos más, Leo, que nosotros, digamos, ¿no? Pero creo que a veces inclusive es una necesidad para resolver inconvenientes que existen. Porque también el no conflicto tiene sus aristas negativas, ¿no? Y sí me parece que el rol nuestro consiste, insisto, en bajarle el tono a la discusión. Y sobre todo el tono de agresión personal, de exacerbación, de fanatismo, de fundamentalismo. Creo que ese sí es un rol casi de mediador, si me permitís robarte el título, ¿no? Pues es un punto muy interesante. Ale, no sé si vos nos estás escuchando, tu cámara no se ve, pero no sé si nos estás escuchando. Pero ese es un tema muy interesante, que uno de punto, que seguramente Ale también lo iba a preguntar o comentar, pero me pongo en el lugar, otra vez insisto en esto, ¿no? Muy cómodo en esto de espectador. Yo pongo un programa donde llevan 2 o 3 voces y lo primero que escucho es una agresión personal, es ubicación y nunca escucho el debate de la idea. Entonces, en el reflejo de mediador, bueno, que es mi profesión por sobre las otras, yo empiezo a ver, bueno, a ver cuáles son las posiciones, cuáles son los intereses. Nunca podemos llegar a los intereses, porque lo único que se marca son posiciones y descalificaciones personales. A los 5 minutos y cambio, porque me estreso, ¿no? Digo, no es, a ver, quiero escuchar, volvemos a los grandes debates, ¿no? Entonces, no lo escucho, lo apago, o me voy a leer o a mirar otra cosa, ¿no? Un portal a informarme, a tratar de informarme sobre el tema. Pero me parece que en eso, bueno, en esto tan conocido, que es el rating es, fogoneamos porque a mí, a ver, grieta hay en todos lados, opiniones y obviamente diferencias políticas hay en todos los países. El tema, insisto, y coincido con ustedes, ¿cómo se va a debatir? O sea, ¿cuál es la forma? Porque no hace falta gritar para imponer una idea, no hace falta descalificar para imponer una idea. Es más, esto nosotros lo sabemos hasta de memoria, que cuando uno descalifica o grita o hay una agresión es porque no tiene ningún tipo de argumento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde, más allá de a quién se invita y cómo se hace, es cómo transita ese programa de radio, de tele, o sea, cuál es ese rol de facilitador y otorgador de la palabra que muchas veces veo que lo hacen algunos conductores, que es fogonear, ¿no? Que haya más conflicto. ¿Qué se está discutiendo sobre los intereses? Ahí lo tenemos, Ale, con cámara. Sí, yo volví, los escucho un poquito y sigo porque desaparecí. Así que sigan y yo arranco de vuelta. Es súper interesante, Leo, lo que planteas, porque cuando se exacerba y cuando en verdad lo único que se busca es fogonear para, a través de la cucaracha, recibir que está rindiendo y que está midiendo, lógicamente se desvirtúa absolutamente el foco del conflicto y el tratamiento que a priori uno le iba a dar en ese espacio, en ese ciclo o donde fuera, tele, radio, lo que fuere, a la situación. Voy a trazar una analogía futbolera, si me lo permiten. Hablemos del árbitro. El árbitro lo que tiene que hacer es procurar que un partido siga su lineamiento, que vaya en orden y oficiar de mediador a partir de las reglas que tiene el juego. Un partido se desvirtúa cuando los árbitros procuran ser más protagonistas que los verdaderos protagonistas, que son los futbolistas. Ahí procura ocupar un lugar central. Lo traslado a un programa de televisión, a un programa de radio, como vos bien planteabas, Leo. Nosotros debemos oficiar de mediadores, ¿sí? Si convocamos a gente que sabe, nosotros tenemos que preguntar, no tenemos que opinar, porque si no, justamente estamos corriendo el eje del conflicto, y es, ¿para qué llevamos a gente que sabe si nosotros somos los que vamos a dar nuestra opinión? Después tendremos un lugar o un espacio a partir de lo que ellos nos dicen para lograr una conclusión y para haber tomado herramientas de ellos para poder, a modo de editorial, hacer un cierre o contar cuál es nuestra visión. Alejandro me enseñó una palabra que no existe, pero que la RAE en algún momento debería incorporarla y que tiene que ver mucho con
con nuestro oficio y con nuestro rol, que es la palabra pregunder. Preguntamos y A mí me la enseñó respondemos. Marinés Suárez, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Yo la tomo de vos y respeto el copyright. Pero pregunder, me pareció brillante y porque es así, preguntamos y respondemos, ¿sí? En la pregunta va la respuesta. ¿Eso qué significa? Queremos generarle una tendencia a quien va a responder a partir de nuestro sello o nuestra manera de pensar que esgrimimos en la propia pregunta. Ese me parece que hoy por hoy es el principal error de los comunicadores. ¿Tenés un especialista? Pregúntale. No le preguntas y le respondas. Sí, está bueno. Yo pregunto generalmente cómo humanizar la noticia del conflicto y cuál es el rol del periodismo dentro de los conflictos. Y en ese sentido planteo que hay un lugar de tercer lado por parte de los medios de comunicación que tiene que ser asumido por el medio. Y esto requiere de mayor tipo de, antes hablábamos de responsabilidad, pero también de conocimiento por parte del actor mediático, ya sea el periodista o el dueño de los medios, que lo voy a poner también aquí, porque es quien da de algún modo algunos lineamientos editoriales, no en todos los casos, pero en cierta medida el propio medio construye una realidad con todos los periodistas del medio. Después los periodistas se van reacomodando. A mi modo de ver, esta pregunta de cómo humanizar tiene que ver con un trabajo que hicimos con López Vigil, con radialistas, que era, bueno, en los conflictos los periodistas pueden tener otro tipo de rol que ponerse de un lado o de otro. Y ahí sí empezó a surgir algo que me pareció riquísimo para llevarlo a todos los medios, que es que verdaderamente el periodista puede ayudar a que el medio del conflicto, a que el lugar del medio del conflicto lo ocupe la prensa. Y la prensa, ese rol generalmente no lo está llevando adelante, sino que se posiciona de un lado o se posiciona del otro. Volviendo a los influencers que ustedes decían, yo creo que hay público para todos, pero también hay troles dentro del campo de las reglas de juego, en el menú de oferta que hay, en la variedad que hay en el campo de la promoción del pensamiento. Y hay pautas oficiales también que van moldeando dónde tiene que estar el medio, qué posicionamiento puede tener un medio, qué intereses tocar, qué intereses no tocar. Vos me hablabas antes, Alberto, de lo que es el periodismo provincial. ¿Cuánto pesa en las provincias la pauta oficial para que los medios cuenten o no cuenten determinado tipo de cosas? Ni hablar en los medios que son federales. Pero digo, seamos claros en esto, porque me parece que no podemos ocultar una parte que hace también a las agendas de los medios. Las agendas de los medios a veces chocan una contra otra. Una cosa es la agenda del medio en función de su interés, como decían antes, económico o político, y otra cosa es la agenda del actor que está pretendiendo hacer visible un reclamo a partir de una injusticia social y que no le dan la voz, y que no se escucha o que no le posicionan su voz, o que si se la dan porque hace al interés del propio medio. Entonces creo que, volviendo a lo que es la ética en el periodismo, yo creo que hay mucho para aprender en la ética del periodismo para los mediadores. Ustedes muchas veces aprendieron a hacer buen periodismo y van y discuten, supongamos que es un viejo diario, ¿no?, con un viejo periódico, van y discuten con el jefe de redacción por qué tiene que salir la nota, la importancia de la nota. Bueno, a los mediadores también nos serviría mucho ese ejemplo para poder darnos vuelta y discutir con quien paga y decirle cuáles son los indicadores de calidad que deben estar presentes, qué tipo de tiempo necesito para llevar adelante una buena mediación. Por eso, ese lugar que tiene el periodismo de la ética, que lo tiene tan ensalzado, ese periodismo que pregona Javier Darío Restrepo, bueno, eso es lo que yo creo que
tiene que ser un ejemplo. Ahora, cuando el ejemplo termina siendo esto de sacarle jugo a las piedras, de poner la cara y decir una barbaridad porque esa barbaridad te va a posicionar mejor dentro del medio, y esto va para los periodistas también, no va solo para el medio, porque cualquiera quiere tener sus 5 minutos de gloria y decir cualquier barbaridad. Y esto me parece que distorsiona y no ayuda, no ayuda. Si queremos verdaderamente humanizar el conflicto, tenemos que pensar en la responsabilidad y en la ética de los medios de comunicación en este rol. Sí, comparto, Alejandro, y te agrego, digamos, me parece que en esto, en el interior se vive una realidad interesante. La escala obviamente es más chica. Esa escala más chica le da un poder ciudadano a la sociedad que tal vez no la tengan las grandes ciudades. Los que vivimos en provincias sabemos que el poder político municipal, provincial, nacional juegan un rol altísimo. La pauta oficial tiene un peso gigantesco en lo que puede ser la facturación de un medio de comunicación tradicional y, por ende, a la hora de posicionar a los periodistas también, digamos, se sesga en esta dirección, ¿no? Periodistas que están más dispuestos a acomodarse al discurso necesario, pero lo interesante de esto es que cuando salta un conflicto, cualquiera que sea, la sociedad tiene un plan B, y el plan B son las redes sociales, que, vuelvo a repetir, en una localidad que tiene 5.000 habitantes, se viraliza a una velocidad que no hay medio de comunicación que tenga, ¿no? O sea, si la noticia existe y es real y forma parte de un conflicto, por ejemplo, hace pocas horas en la provincia de Corrientes tuvimos una localidad que se volvió noticia porque aparecieron unos casos de coronavirus, y la actitud tanto del gobierno provincial como municipal fue en una dirección, con signos políticos opuestos, y la sociedad salió a reaccionar, digamos, cívicamente, por llamarle de alguna manera, contradiciendo de alguna manera los intereses de los dos gobiernos, el municipal y el provincial. Y este es un sesgo interesante, porque la tercera voz, esta que vos planteabas, aparece ya no por mérito del periodismo, ya no por mérito de los medios de comunicación, sino por mérito ciudadano. Y ahí los medios tienen un dilema gigantesco, ¿no? ¿Qué hago con la agenda de la sociedad que no encaja con la agenda política y del medio? Bueno, algunos periodistas se animaron a tomar parte de eso, algunos con más sutileza, otros con menos, pero lo cierto es que ahí hay dos alternativas. O te prendés a la agenda ciudadana, o la agenda ciudadana sigue su curso sin vos, ¿sí? O sea, te quedás fuera de la discusión porque la gente no va a dejar de discutir los problemas reales. Y el gran desafío de los medios de comunicación es acompañar ese proceso, inclusive cuando está condicionado por la pauta, inclusive en situaciones como esa, ¿no? Y ese es un dilema que creo que los que hacemos el periodismo lo sabemos, que es caminar, yo suelo utilizar una figura en esto, hay que caminar por la cornisa, pero preferentemente del lado de adentro, digamos, ¿no? Y claro, porque una cosa es caminar del lado de afuera, pero también otra cosa es caminar lejos de la cornisa. Y creo que los periodistas tenemos un dilema ético interesante, que es estar en el límite, ¿sí? Estar ahí jugando en el filo, entre balanceando todo esto, ¿no? Balanceando los intereses económicos, el poder, los intereses nuestros personales, que también están en la grilla, claramente, nuestro sesgo ideológico, que también lo tenemos, el propio, digo, y los intereses de la sociedad en este caso, digamos. Y creo que es un dilema, a mí me parece fascinante, claro, ¿no? O sea, me parece un dilema muy divertido y apasionante. Si no, esta profesión sería aburridísima. El punto justamente me parece que está en combinar la ética y caminar por el filo de la cornisa, si se me permite el término, y con el perdón de la expresión y las connotaciones periodísticas que tiene el término, ¿no? Sí, está muy bueno lo que planteas. Y déjame agregar una cosa en relación a eso. Yo lo planteaba en el comienzo, en la apertura, el concepto de periodismo independiente, y vos recién lo definiste perfecto, es caminar por una línea, no corriéndose de la ética y no traicionando las convicciones. Pero ahora, la pauta privada, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? La empresa del gas, ¿sí? Uno hace un programa y tiene a esa empresa como auspiciante. Y uno la juega de periodista independiente. Vos tenés el spot y también das información acerca de lo que ocurre. Se queda la ciudad sin el servicio.
¿sí? ¿Cuál va a ser la opinión de ese periodista que tiene a la empresa de gas como auspiciante en relación al conflicto, en relación a la problemática? ¿Coinciden en que es casi inviable que tome un camino, siendo que sabe que al mes siguiente, si habla contra esa problemática que tuvo la empresa de gas, se queda sin la pauta? Es una línea muy delgada. Por eso yo creo que el periodismo 100% independiente no existe, ni acá, ni en Polonia, ni en Australia, ni en Finlandia, ¿eh? Sí, yo creo que cada vez es más Ahí me difícil parece, tener un programa, hacer un programa, posicionar las ideas en los medios de comunicación si no tenés los medios como para poder hacerlo. Difícilmente te lleven si no tenés la ideología del medio, a un medio. Digo, es dilemático para un periodista también dónde trabajar y cómo trabajar. Me parece que la ética es un lugar fundamental en esto. Y me parece que vos bien decís, Cecilio, condiciona demasiado la pauta. Condiciona tanto la pauta que a veces hay noticias que no son noticias. Yo creo que hay un lugar que es interesante discutir. Por ejemplo, ¿cuánto nos hacemos carne de un actor social que fallece, como es el caso de Ramona, y que sensibiliza a todos los actores? Y antes a Ramona nadie le daba la palabra, y cuando se la daban no la escuchaba nadie. Digo, ¿y qué medios se la daban? ¿Y por qué se la daban? Después, claro, escuchar a los actores que posicionan el tema en los medios implica posiblemente sensibilizar a la sociedad, hacer una agenda que tiene que ver con una mirada plural, pero hay una pluralidad selectiva también, y esa pluralidad selectiva deja fuera a algunos. Y esto va más allá de la pauta, esto tiene que ver también con formatos. O sea que la pauta condiciona, pero los formatos también condicionan. Y hay formatos ideológicos que condicionan más todavía dentro de lo que puede llegar a ser el medio. Por eso yo traje al principio el tema de los conflictos, que es lo que concierne en un congreso de mediación, como es el congreso que está de resolución de conflictos, transformación de conflictos, como es el que está promoviendo Leo. Me parece que el tema de los conflictos no deja de ser menor al momento de ver cuán sesgado está hoy el campo y cuán condicionado está hoy el campo periodístico para hablar de periodismo humanista, pluralidad de ideas, porque al momento de hablar de la libertad de expresión, están generalmente todos los periodistas llamados a su lugar. Creo que es el derecho básico que hay que sostener como sociedad, lo dice la Corte Suprema, lo dicen los principios básicos de los países más democráticos. Tenemos que sostener la libertad de expresión por encima de todo. Esa libertad de expresión llevada a los medios es libertad de prensa. La pregunta de fondo es, ¿hay libertad de prensa con tantos condicionamientos ideológicos, de formato y económicos? Ale, está buenísimo realmente lo que decís, porque engloba una cantidad de cosas. Pero me gustaría volver a un ejemplo práctico que dio Cecilio, que me encantó, y me quedo con esto porque es uno de los fundamentos, porque está bien como discurso decirlo, no, los medios tienen que cumplir con su función. Ahora, vamos a un ejemplo práctico. Bueno, en Corrientes no tenemos gas natural todavía, pero si una empresa de gas natural auspicia a una radio, ¿no? El único auspiciante que tiene, y deja media ciudad sin gas. Para mí que ahí, no sé, pregunto si sería el rol o debería ser el rol que, por más que sea auspiciante, ¿por qué no poner en el tapete? ¿Por qué no tratar de, vos sos mi auspiciante, pero vení a explicar? Porque vas a tener media ciudad enojadísima con tu auspiciante, pero para mí la reacción es, me cierro, es mi auspiciante, me cierro, lo protejo, como que cerrarse sería protegerlo, cuando en realidad, bueno, qué sé yo, como reflejo del mediador, llamarlo, sería, vamos a abrir estas mesas de diálogo, vamos a explicar, vamos a sentarlo al presidente o al CEO o al dirigente de
al que dirige la empresa que venga y que explique por qué Media Ciudad se quedó sin gas, ¿no? Me parece que eso podría ser hasta auspicioso, tal vez, no sé, tal vez estoy diciendo algo fuera de lugar, pero me parece que podría adoptar este rol intermedio de no cerrarse y supuestamente proteger a la empresa, adoptar otro tipo de explicar con comunicados bien escritos. O sea, bueno, tanto vos, Cecilio, Alberto también es un experto en comunicación. Cuando las cosas se comunican mal o no se comunican, generan todavía otros conflictos, ¿no? Sí. Hay un aspecto ético en lo que vos estás planteando, porque, a ver, el ejemplo que vos estás dando existe, digamos, no solamente con el auspiciante, existe con el dueño del medio. O sea, claro, mucho más allá cuando el dueño del medio es el dueño de una empresa, que encima es un concesionario público, ni siquiera es una empresa, digamos, que se pone a consideración del mercado y el mercado es el que toma la decisión, sino que estamos hablando de una empresa que tiene un contrato atado y tiene más que clientes, tiene rehenes, digamos, y la sociedad tampoco tiene margen para elegir, sino que se trata de una concesión pública, por ejemplo. Bueno, ha pasado eso. Y ahí, bueno, por supuesto, otra vez la cornisa, ¿no? O sea, el periodista puede tomar la actitud, digamos, más fácil, pero al mismo tiempo menos ética, que no hablar del tema, ¿sí? Esa es una alternativa. Sí. Para mí está descartada, pero sí, hay periodistas que están dispuestos a hacerlo. Puede ir al otro extremo, que es creer que su posición personal es la única que existe sobre el planeta y convertir su visión personal en la visión de la sociedad, lo cual también es un riesgo, ¿no? O sea, ojo con el sesgo personal de creer que yo tengo la verdad y lo que me inmolo por la sociedad y la verdad que la sociedad no me está pidiendo que me inmole tampoco, ¿sí? Y en el medio está esto que vos planteás, ser el ámbito de discusión, convertirse en escuchar las dos voces, tal vez escuchar la voz de la empresa, que seguramente tendrá una explicación. No creo que ninguna empresa le corte el gas a la ciudad porque está de arte, digamos. Y en ese sentido escuchar qué pasó, el otro lado, por supuesto, la del usuario y todo lo que significa para él haber perdido el servicio. Creo que por ahí viene la cuestión de la ética en generar los espacios y también en algo que es muy poderoso en los periodistas, que es influir adentro del medio. O sea, no está solamente la persuasión del periodista con la sociedad disfrazada de manipulación, sino también en explicarle, en este caso, en el ejemplo que vos estás dando, Leo, en convencerlo al periodista de la importancia de poner la cara, en la importancia de explicar, inclusive en lo beneficioso que tiene para sus intereses ser parte de ese proceso. Te puede ir bien, te puede ir mal, no depende 100% de vos, pero sí depende de vos tomar la decisión de ser el facilitador de ese proceso. Ahí sí hay una cuestión ética. Después me puede salir mal y el dueño del medio o el auspiciante puede decirme, mirá, flaco, vos estás loco, me quedo en mi casa, no le explico nada a nadie, porque no lo puedo explicar o porque no lo quiero explicar. Pero creo que el intento es parte de la ética. Inclusive puede no salir al aire el intento, ¿no? Pero digo, me parece que lo menos que podemos hacer nosotros es facilitar la solución del conflicto o contribuir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil porque, vuelvo a algo que decías, Alberto, la línea es muy delgada y te podés caer para cualquiera de los dos lados. Uno, traicionar tus principios y traicionar la ética. De ese lado, uno de los precipicios. Y del otro lado, que es más personal, es caerte del sistema, caerte del medio, que tener un mensaje de WhatsApp que diga lamentablemente no vas a continuar haciendo el programa. Y nada, eso es una situación más hoy día que pesa. Yo voy por tu camino, pero sé que es complicado y dejé de juzgar, más allá de que no sería mi modo de hacer periodismo, dejé de juzgar tanto a aquellos colegas que se sienten presionados y por ahí a la hora de comunicar dicen algo que yo sé que no es lo que verdaderamente piensan. Sí, pero es dilemático. A mí me parece que es muy rico el debate desde el punto de vista del sincericidio que estamos haciendo. Pero ese lugar dilemático en el cual yo acepto que sea como es y al mismo tiempo lo entiendo,
me lleva a decir, bueno, pero dejé de tener pasión por la verdad. O sea, el periodismo dejó de tener pasión por la verdad en nombre de todos este tipo de problemas dilemáticos que tiene. Porque yendo al tema ético, me parece fundamental que revisemos verdaderamente la práctica profesional y que al mismo tiempo que se revise la práctica profesional y al mismo tiempo se vuelvan a esos valores que edificaron al periodismo. Y se entiende que el periodismo tiene que trabajar en un medio, se entiende los condicionamientos de las pautas, se entiende, o sea, entendemos, pero de tanto entender se desdibuja el rol. Totalmente. Bueno, primero agradecerles nuevamente. La verdad que a vos, Ale, sobre todo, porque propusiste este tema, y voy a tomar las palabras. Hay cientos de preguntas, reflexiones, la verdad que, y voy a tomar la palabra de Ana, que decía, necesitamos un congreso para tratar este tema, ¿no? Y creo que es así. Pero le pediría, pues nos queda ya nada de tiempo, que, bueno, si pueden hacer una reflexión de 30 segundos, 1 minuto cada uno de ustedes, y por mi parte simplemente agradecerles porque realmente aprendí una cantidad y sobre todo en esto, bueno, a ver cómo vamos buscando estos nexos en común entre esta profesión que tanto queremos y el periodismo. Así que Cecilio, Alberto y Ale, después te pido que cierres, así que adelante. Lo mío es simplemente también agradecer. Me resultó súper interesante lo que se ha conversado acá. Mis respetos para Alberto. Leo, gracias por la convocatoria. Ale, también súper importante, y te digo que son temas para abordar como tema del día en el programa de radio. Y simplemente decirle a los oyentes, a los televidentes y a quienes consumen redes sociales que estén atentos, lógicamente lejos de la subestimación, que estén atentos a lo que miran, a lo que leen, a lo que observan. Lamentablemente no estamos atravesando un buen momento, me refiero a la comunicación en general, no estamos atravesando un buen momento, es más, diría que estamos atravesando un momento bastante pobre, con lo cual, al margen de las correcciones y de lo que tengamos que hacer nosotros hacia adentro del periodismo, en este momento les pediría que estén más atentos que nunca. Eso simplemente, y muchas gracias. Yo también agradecerte, Leo, el espacio, el lugar. La verdad que honrado de poder compartir esta conversación contigo, con Alejandro y con Cecilio. Me llevo también mucha tarea para el hogar, para reflexionar. Y creo que la apelación sigue siendo la misma, pero no para el periodismo nomás, sino para lo que hacemos en la sociedad, cada uno con su rol. Esto tiene que ver con la ética con la que abordamos nuestras profesiones. Independientemente de cuál sea, el periodismo tiene sus propios dilemas, como bien dijo Alejandro, pero tampoco somos precisamente las víctimas del sistema, digamos, somos parte del protagonista de ese proceso y tenemos que tomar nuestro rol. Y en esto sí me permito, a mí tampoco me gusta hacer periodismo de periodista, pero sí creo que tenemos un rol adicional, que es dialogar mucho con nuestros colegas, ¿no? E interpelarlos cuando pasan esa línea delgada de exagerar la nota, de sobreactuar posiciones, de intentar ser más papistas que el Papa, porque eso también creo que no ayuda a resolver conflictos. Sí, yo agradecerte mucho, Leo, la posibilidad que nos das de traer este tema como parte de la agenda del campo de la resolución de conflictos, de la transformación de conflictos, y decirles a los amigos periodistas que participaron aquí que bueno, si fui punzante era simplemente para problematizar y verdaderamente porque lo creo que hay un lugar dentro del campo del rol del periodismo que sigue siendo ensalzar la verdad, sigue siendo buscar a fondo profundizar la democracia y darle voz a la pluralidad para garantizar que el periodismo siga siendo el lugar que, o tenga verdaderamente el lugar que tiene que tener, un lugar creíble. Recuperar la credibilidad implica también desposicionarse.
y ocupar nuevamente el lugar que el periodismo tiene que ocupar. Reuniera referentes de toda la Argentina, de todo el interior de la Argentina, que promovieran la empresa privada. Gracias, Ale. Así que... Gracias, Ale. Gracias a todos. Ha sido un placer compartir el panel y, bueno, como dice Alberto, hay mucha tarea para la casa y reflexionar. La verdad, un placer compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.